Buenos días. Lo que vamos a ver hoy es la inducción de ingreso de HCE o Seguridad, Salud y Medio Ambiente para la firma Frama Argentina y el de Argentina Sociedad Anónima. ¿Qué vamos a ir trabajando? Conocer nuestra política y base de nuestro sistema de gestión integrado, entender el uso de PP obligatorios en planta y específicos según tarea, entender los 9 protocolos críticos de seguridad, salud y medio ambiente, entender la gestión ambiental de planta y saber qué hacer en caso de una emergencia si se suscita dentro de nuestras instalaciones. Nuestro sistema de gestión integrado se encuentra certificado bajo dos normas, la ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental, y la IATF 16949, Sistema de Gestión de Calidad para la Industria Automotriz. Es muy importante entender que estos sistemas son auditados continuamente, son requisitos de cliente, por lo cual esta capacitación, como toda actividad que desarrollemos en planta, debe estar cumpliendo los estándares de estas dos normas. La base de nuestro sistema de gestión es nuestra política del sistema de gestión integrado. El documento es el ACE 0108. Esta política es o son los lineamientos básicos de nuestra organización en materia de seguridad, salud, medio ambiente y calidad. Como toda política, empieza dándonos los lineamientos básicos, que evidentemente es primero la satisfacción del cliente. Nosotros queremos que nuestros clientes estén contentos con nuestro producto. Y también de las partes interesadas. ¿Cuáles son nuestras partes interesadas principales? Nuestras partes interesadas principales son la comunidad que nos rodea, porque tenemos interacción por medio de la actividad, toda la gente que trabaja dentro de la organización, tanto empleados en relación de dependencia como contratistas y también visitas y proveedores que estén dentro de nuestras plantas. También las autoridades es una parte interesada porque debemos cumplir la ley y cumplir todos los requisitos de las diferentes autoridades, los clientes y nuestros accionistas o inversores. Para lograr esto lo que buscamos es la protección del medio ambiente, la seguridad de todos nuestros trabajadores y personal que está dentro de la organización, la salud y por sobre todo una ética social, quiere decir trabajar dentro de los lineamientos éticos para nuestra sociedad y diferentes normativas. La estrategia de nuestra organización, evidentemente, es buscar un crecimiento local y también internacional a través de un proceso de mejora continua que vamos a ver un poquito más adelante qué significa. Con este contexto, lo que tenemos son 9 ambiciones, las cuales se focalizan en la calidad, la salud, la seguridad y el medio ambiente. Entre ellas podemos decir que es el desarrollo de nuestro personal por medio de capacitación y el desarrollo de habilidades, el cumplimiento de los requisitos legales, ya hablamos de la mejora continua, hablamos del cuidado de la seguridad y salud de todos los trabajadores, hablamos del cuidado del medio ambiente y también del compromiso de la alta dirección y de todos los referentes de nuestra planta. Siguiendo con esta política, que es importante entender, esta política es un documento que está firmado por la máxima autoridad de la organización, o sea, nuestro presidente, que quiere decir que es un compromiso de la alta dirección y de toda la organización. ¿Qué es la mejora continua? Un poco les hablaba que es uno de nuestros fundamentos y la mejora continua es el trabajar para hacer cada día mejor. Dentro de las palabras ya lo dice. Se compone de un proceso que se llama el PDCA, que es planificar, definir qué vamos a hacer. Luego hago la actividad, luego evalúo a ver cómo salió, verifico cómo salieron las cosas y ante cualquier inconsistencia o algo que salió mal, actúo para corregir. Inclusive si algo salió bien, también actúo para corregir. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es cada día ser mejor. Un ejemplo simple de el PHBA, el PD o el PDCA, depende cómo lo estemos hablando, si es en inglés, en español, el PDCA. ¿Qué va a hacer? Planificar. Yo quiero generar un nuevo procedimiento de trabajo en materia de medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son mis necesidades? Tengo que hacer un procedimiento de gestión de residuos. Hago mi procedimiento, lo desarrollo, capacito y verifico, ¿la gente cumple este procedimiento o no cumple este procedimiento? Si la gente no lo cumple, yo lo que digo es, ¿dónde fallé? Fallé en la capacitación, tengo que capacitar de vuelta. Fallé en el procedimiento, me olvidé de incluir alguna corriente de residuo para poder separarla adecuadamente. Entonces lo que hago es actuar. Recapacito al personal, reescribo mi procedimiento, cambio mi codificación. Entonces esto es la mejora continua que estamos buscando. ¿Cuáles son los elementos de protección personal que usamos en nuestra organización? Como elementos básicos en nuestra organización utilizamos calzado de seguridad, lentes o gafas de seguridad, protección auditiva y ropa de trabajo según la tarea que estemos realizando.
Esto es muy importante, cualquier contratista que venga a planta debe venir con estos elementos: calzado, lentes de seguridad y protección auditiva como obligatorio, más una ropa de trabajo adecuada. Luego, según qué actividad vayamos a realizar, es muy importante tener en cuenta los EPP adicionales. Si yo voy a hacer tareas de esmerilado o pulido de superficie, si voy a trabajar con polvos, todo, voy a tener que usar antiparras. Si voy a hacer tareas con riesgo de golpearme en la cabeza o trabajar dentro de depósito, voy a tener que usar casco. Si voy a hacer tareas donde requiera un área blanca, voy a usar guardapolvos. Si voy a estar con una tarea con riesgo en manos, según el tipo de riesgo, utilizaré los diferentes tipos de guantes. Pueden ser guantes de hilo, guantes de nitrilo, guantes anticorte, guantes antiimpacto, guantes para químicos. Si voy a estar con material particulado o algún químico, bases o vapores, utilizaré protección respiratoria. Para algunas tareas con productos químicos también mamelucos. Si voy a estar haciendo tareas de amolado o algún tipo de rotura o algún tipo de riesgo visual, usaré máscara facial. Podré usar delantal si voy a hacer tareas, puede ser de cuero o delantal para químicos. Y si voy a hacer tareas en riesgo, en altura, con riesgo de altura, voy a tener que usar el arnés completo, cola de amarre, el chaleco reflectivo que nos requiere la normativa. Para controlar los riesgos es muy importante que entendamos el concepto de la jerarquía de control. Siempre hablamos en seguridad que lo más importante es el uso de EPP y la verdad es que es la medida de control más baja. ¿Por qué? Si yo me encuentro un riesgo en mi organización, lo primero que tengo que hacer es eliminar este peligro que puedo tener dando vuelta. Si no lo puedo eliminar, lo sustituyo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Si no lo puedo sustituir, coloco controles administrativos o técnicos, controles técnicos. Si no puedo o no son suficientes, también pongo controles administrativos y finalmente le entrego EPP. ¿Qué pasa con los controles administrativos y los EPP? Son dos acciones que dependen del trabajador cumplir o no. En cambio, las primeras tres acciones, la eliminación, sustitución y controles técnicos, dependen de la organización. Vamos a un ejemplo como para que quede claro. Yo tengo una máquina que es riesgosa. ¿Por qué? Porque si puedo introducir la mano dentro de la máquina, hay un riesgo de atrapamiento por el nivel de presión que está utilizando la máquina para mi proceso. Entonces lo primero que hago, si tengo el dinero, porque los controles de eliminación son más caros muchas veces, va a ser reemplazar la máquina por una máquina que su operación no tenga riesgo de atrapamiento. Si no puedo hacer esta situación, puedo sustituir la máquina por una máquina que su presión sea menor y tenga menos riesgo, lastime menos. Entonces estoy bajando el nivel de peligro. No desaparece, pero lo bajo. Si esto tampoco lo puedo hacer, puedo poner controles técnicos. Les pongo una reja, una guarda de seguridad a la máquina para no poder reintroducir la máquina. Si esta guarda la saco, la mano puedo volver a introducirla. Entonces estoy aislando el peligro, encerrándolo. Además, voy a poner carteles que digan no introduzca sus manos, que son los controles administrativos. Voy a hacer un procedimiento, una capacitación. Y por último, le daré un guante al trabajador que resista un impacto, que pueda resistir un cierto nivel de compresión para protegerlo. Como les dije, los tres primeros son controles más estandarizados para la máquina, para la función, y los dos últimos dependen del trabajador, porque yo al cartel puedo hacerle caso omiso y el EPP puedo no usarlo si lo deseo. Entonces, estas situaciones es importante entender cómo jerarquizar los controles en materia de seguridad, salud y medio ambiente. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en planta? En planta tenemos riesgo de caídas al mismo nivel, riesgo de quemaduras con superficies calientes, tenemos hornos, riesgo eléctrico por supuesto, riesgo de cargas suspendidas, tenemos grúas, aparejos, también tenemos riesgo químico, utilizamos y manipulamos productos químicos, riesgo de corte, riesgo de atrapamiento o arrastre dentro de las máquinas, riesgo de golpearnos en alguna tarea, de tener un golpe, riesgo de proyección de partículas, riesgo ergonómico, evidentemente, de hacer esfuerzo, riesgo de aplastamiento y el riesgo de atropello por vehículos, porque tenemos autoelevadores, zorras y diferentes vehículos industriales. Para todo esto es importante entender el concepto de lo que se le dice es la pirámide de Bird. ¿Qué significa la pirámide de Bird? La pirámide nos enseña que por cada accidente mortal tiende a haber 30 accidentes con baja o con lesiones graves, 300 accidentes sin baja o con lesiones leves, tipo un primer auxilio, 3.000 situaciones de incidentes o casi accidentes y 30.000 desvíos. Vamos a trabajar con un ejemplo de esto. Yo estoy caminando y hay un charco en el piso. Lo observo, no lo piso, no pasa nada. Es un desvío de seguridad. Está ahí, es un riesgo, pero yo lo estoy esquivando. Piso el charco, pero no me caigo, me patino un poco y sigo caminando. Es un incidente. Me caigo, me golpeo, pero no me lastimo mucho. O apenas me hago un moretón. Es un primer auxilio, un accidente sin baja.
Me golpeo y justo tengo mala suerte y tengo un corte, es un accidente con baja. Caigo, me patino, me golpeo la cabeza y fallezco, es un accidente mortal. Si yo controlo el charco, ninguna de estas hipótesis pasaría. Entonces yo debo trabajar en mis desvíos de seguridad. ¿Para qué? Para que si yo en vez de 30.000 tengo 3.000, voy a tener 300 incidentes, 30 accidentes sin baja, 3 accidentes con baja y 0,1 chances de tener un accidente mortal. ¿Cuáles son nuestros protocolos críticos de seguridad? Dentro de nuestra actividad tenemos 9 protocolos críticos en los cuales se focalizan el 90% de los accidentes ocurridos en nuestra organización. Entre ellos son equipos móviles, la interacción del hombre y los vehículos, lototo, corte, bloqueo y etiquetado, prevención de caídas, tareas en espacios confinados. Cuando hablamos de caídas, recordemos, no hablamos solamente de trabajo en altura, sino trabajos en baja altura, resbalones, caídas de escaleras y todo. Tareas en espacios confinados, guardas y seguridades de máquinas, seguridad eléctrica, seguridad de nuestros contratistas, porque también es muy importante cuidar a todo contratista que venga a la organización, tareas en caliente como corte y soldadura y tareas con riesgo ergonómico. Vamos caminando cada uno de ellos. Es importante entender que el nivel de gravedad, más allá de que se pueda valorizar como es más riesgo la interacción de equipos y el lototo que la ergonomía, todos tienen un riesgo que hay que controlar. Equipos móviles en la interacción de equipos. Tiene mayor riesgo, evidentemente, nosotros tenemos autoelevadores, apiladores de hombre a pie, zorras eléctricas de hombre en tierra y equipos de movimiento manual como zorras manuales o elevadores manuales. El riesgo más alto está en los autoelevadores, en los equipos apiladores de hombre a bordo. ¿Por qué? Porque ya son máquinas, son vehículos, tienen cierta velocidad, pesan muchos kilos. El riesgo medio es para todos los tipos de equipos de ayuda eléctrico. ¿Por qué? Una zorra eléctrica puede pesar 300 kilos, pero puede tener una carga de 1 tonelada, casi un auto y medio de peso. Y luego, con riesgo menor, los equipos de movimiento manual, como las zorras manuales, los apiladores manuales, pero estos equipos tienen el riesgo, pues están levantando cargas de una zorra manual de 1000 kilos, un apilador manual de 500 kilos, entonces hay que tener cuidado y respeto. ¿Qué es importante? Primero, si el área está cerrada, respetarla. Si hay una cadena o una cinta de peligro o algo, no se puede pasar. Esto nos indica que hay una máquina trabajando. Entonces, siempre respetar cadenas con cintas de seguridad. Si voy a pasar y veo un vehículo, tengo que estar seguro que quien opera el vehículo esté consciente de que estoy yo ahí. Quiere decir que me mire, mirarlo y que me diga que pase. Nunca pasar por detrás de un equipo en movimiento. No importa si es eléctrico o no eléctrico manual. La persona puede hacer un movimiento y el equipo puede atropellarnos. Y siempre mantener una distancia mínima de 2 metros en cualquier operación de vehículo por la forma de maniobrar del vehículo y por el riesgo de caída de carga. Es importante recordar que la prioridad en planta es vehicular. Quiere decir que si viene un autoelevador, yo me detengo y lo dejo pasar. Si viene una persona con una zorra eléctrica, me detengo y lo dejo pasar. Lo mismo que si viene con una zorra manual. ¿Por qué? Porque estos vehículos tardan un poco más en frenar que lo que tarda una persona en detenerse en seco. Lototo. ¿Qué es el lototo? Lototo es una frase en inglés que significa lockout, tag out, try out, o sea, lockout, colocar un candado. Si yo hago un corte, sea eléctrico, de un servicio de gas, de luz, de alguna energía que pudiera tener una máquina, yo tengo que primero apagar. Después colocar algún tipo de bloqueador para que nadie pueda activarlo accidental o intencionalmente. Voy a poner una tarjeta que identifique quién es quien está trabajando en ese equipo y voy a hacer una prueba para estar seguro de que esto funcionó. Porque nos ha pasado de gente que ha cortado una llave térmica creyendo que ya no tenía electricidad y ese tablero estaba alimentado, esa parte eléctrica estaba alimentado por otro lugar. Lo mismo con un corte de un servicio de gas o un corte de agua o un corte de algún tipo de energía que puede tener la máquina. Y al mismo tiempo están las energías residuales. Hay equipos que tienen acumuladores que cuando yo los pruebo se descargan y ahí se acabó el riesgo. Pero si yo no lo toco, puedo aflojar un sensor y que el equipo haga un movimiento por energía residual acumulada. Si voy a realizar tareas de lototo, tengo que hacer el curso específico de lototo que está cargado.
¿Cuál es la técnica cuando se aplican estas técnicas del OTOTO? Primero, siempre en mantenimiento de máquinas, siempre y cuando este mantenimiento no requiera movilizar el equipo, que hay muchas veces que el área de mantenimiento lo requiere, en tareas de setup, puesta a punto y calibración, en situaciones anómalas de la máquina y en limpiezas profundas si tengo que ingresar adentro de un equipo, un tanque o cualquier tipo de lugar donde hay un riesgo relacionado. Prevención de caídas. Este es el procedimiento SHP 0810. Es importante para la legislación argentina un trabajo en altura por sobre los 2 metros de altura, ya sea utilizando una plataforma elevadora móvil de personas, sobre máquinas o en techos, o cualquier otro tipo de actividad que me separe el piso a 2 metros. Para todo esto voy a seguir el procedimiento específico. Después tenemos los trabajos de baja altura pero con riesgo de lesiones. O sea, si me caigo puedo tener lesiones por el tipo de condición particular. Estoy trabajando sobre una máquina en movimiento, estoy trabajando al lado de una cinta transportadora, estoy trabajando al lado de una pileta o una fosa que tengo un riesgo de ahogamiento. Entonces eso se consideran trabajos a baja altura con riesgo de lesiones. Luego tenemos el riesgo más bajo de uso de escalera. Siempre recordemos que cualquier tipo de escalera, burrito que exista, uno siempre tiene que subir y bajar mirando los peldaños. Porque si bajamos al revés, como son escaleras de ángulo muy empinado, lo que puede pasar es que un patinón caigamos de frente sin poder agarrarnos o cubrirnos. Y luego el riesgo de tropiezo en piso, por supuesto, que también es peligroso por derrames, por acúmulo de agua, por productos químicos. Si voy a realizar una tarea en altura con riesgo de caídas, tengo que completar el curso específico de este tema. Siguiendo con esto, ¿cuáles son los tipos de tareas en alturas que tenemos contempladas o tipos de tareas que tenemos dentro de este procedimiento contemplado? Trabajos en alturas en techos y tanque de agua. Hay una función o un permiso específico. Trabajos en altura sobre máquinas y equipos. Uso de plataformas elevadoras móviles de personas o PEMP o JLG, como le quieran decir. Tareas en altura especiales como en el área de laboratorio y logística con riesgo de caída. Uso de escaleras manuales y tareas a baja altura con riesgo de caídas y lesiones. Para todas estas tareas existen permisos específicos. Recuerden, si van a traer una escalera, antes de usarla todos los días se tiene que realizar un checklist de preuso de las escaleras. Si van a utilizar elementos de trabajo en altura, tienen que realizar sus propios checklists, tener sus elementos, su arnés, su cabo de vida, su casco como corresponde, pero tienen que tener un checklist previo de uso todos los días, además de los checklists que exige nuestra autoridad, que lo veremos en el curso de trabajo en altura. Tareas en espacios confinados. Para espacios confinados nuestro procedimiento es el SHP 0812. Son áreas cerradas o semicerradas con aberturas limitadas donde primero no está pensado para que trabajemos dentro de ellas. Puede haber deficiencia de oxígeno o inexistencia de oxígeno o acúmulo de gases tóxicos, inflamables. ¿Cuáles pueden ser algunos espacios confinados que tenemos dentro de planta? Hornos, el tanque de combustible o tanques de agua o las cámaras de la planta de efluentes, cámaras sépticas, cisternas de agua y los sistemas de filtrado. El tanque de agua de fábrica. Entonces es importante que si yo voy a trabajar en estos lugares, debo cumplir este procedimiento. Si voy a realizar tareas en espacios confinados, debo completar el curso de espacios confinados. Guardas y seguridades en máquinas. Es muy importante entender que todas las máquinas vienen con protecciones, desde máquinas de mano como una moladora con su protección, hasta grandes máquinas industriales como prensa y diferentes equipos. Son dispositivos de seguridad diseñados para prevenir accidentes y lesiones en entornos industriales. Estas protecciones evitan que yo meta la mano en algún lugar, mano, cuerpo, cabeza, lo que sea, y te corra un riesgo que haya algún equipo automático que me pueda atropellar. ¿Qué tipo de guardas puede haber? Barreras ópticas, rejas, sensores de seguridad, paradas de emergencia, sistemas de bloqueo, switch de seguridad conectados con PLC, dispositivos de hombre muerto y cuerdas de seguridad. Es importante entender que todos estos dispositivos deben estar operativos. Si remuevo una reja, la debo colocar al finalizar mis tareas. No puede quedar si se remueve un switch de seguridad por rotura. Si algo no funciona, hay que notificarlo. Yo no puedo usar una máquina que le falte las protecciones debidas. ¿Cómo debo operar o qué acciones tomar? Nunca removerlos, siempre hacer un checklist de seguridad. Yo debo tener un checklist de seguridad de todos mis equipamientos para ver que funcionen y que anden y si no pedir reparación. Realizar alguna intervención y si los remuevo, tengo que ver qué tengo que aplicar. Bueno, si voy a sacar una reja de seguridad, tengo que aplicarlo todo, como ya lo vimos antes, y al finalizar la tarea tengo que reponer todo en condiciones. Y si aún veo que hay una situación de riesgo que no está contemplada, informo y notifico.
Seguridad eléctrica. Un poco en Lototo hablamos de seguridad eléctrica, pero es importante entender que nos referimos a seguridad eléctrica. Es importante tener en cuenta ciertas condiciones básicas. Todos los cables tienen que tener su doble aislación, tienen que estar bien las fichas, bien el cableado, la conexión de puesta a tierra. Si voy a usar tableros tanto de planta como tableros móviles, tienen que estar en condiciones, tienen que tener sus protecciones como térmica y disyuntor, y siempre dará aviso ante cualquier irregularidad. Hay 5 reglas de oro para trabajar con tensión. Hoy ya se está hablando de una sexta regla de oro, pero vamos a focalizarnos en esta. Que lo primero es desconectar eléctricamente. Si voy a cambiar una lámpara, tengo que apagar el switch y cortar la luz de esa lámpara, porque puede ser que yo crea que la apagué y el positivo está conectado y no el neutro. Entonces puedo encontrarme que tengo tensión arriba sin haberlo medido. Debo colocar en mi bloqueo eléctrico para que nadie pueda operarla. Tengo que comprobar que esto funcione. Apagué, bloqueé la electricidad y me fijo que no haya tensión. Luego, para ciertos equipos los tengo que poner en cortocircuito por si fallara el sistema en caso de activación. Y siempre proteger frente a elementos próximos. Puedo no tener tensión en un tablero, pero 2 centímetros en el costado puedo tener una térmica con tensión. Entonces hay que ser cuidadoso con esto. Nuestros contratistas, todo contratista debe respetar las mismas normas de seguridad que respeta el resto de la gente de planta. Esto es importante. Si yo tengo normas de seguridad, que las estamos viendo en esta charla, todo contratista las debe respetar. Tareas en caliente. Tareas en calientes es nuestro procedimiento del SHP 0811. A grandes rasgos es cualquier tipo de tarea que pudiera generar una chispa, una fuente de calor y pudiera generar un incendio. Siempre las tareas en calientes van a ser una combinación de 3 elementos, que es el oxígeno, que es ambiental o algunos productos químicos lo generan, un material combustible, sea líquido, sólido o gaseoso, algún tipo de gas como gas natural, puede ser un líquido como inflamable como nafta, gasoil, fuel oil, o puede ser también una acetona o también puede ser un sólido como papel, cartón o algún elemento. Y una fuente de calor que es la que vamos a generar nosotros en nuestra actividad. Todo esto va a reaccionar generando una reacción en cadena. Entonces es muy importante tener en cuenta que este es el cuarto elemento del triángulo o el tetraedro de fuego. Entonces un combustible más un material inflamable, que si hablamos, esto con el aire me puede dar un riesgo de incendio. ¿Qué tengo que hacer si voy a hacer un trabajo en caliente? Primero, notificar que voy a hacer la tarea y confeccionar el permiso específico. Analizar el área a fin de remover todo material que sea inflamable, que esté en la cercanía. Tomar un extintor y tener un extintor disponible mínimo de 5 kilogramos, siempre ABC. Y al finalizar las tareas, ver que esté todo en condiciones, informar la finalización para el control posterior de estas tareas. Si voy a realizar una tarea en caliente, deben completar el curso específico. ¿Cuáles son las tareas en caliente que nos van a obligar a realizar el curso específico? Tareas de amolado, tareas de corte, tareas de pulido o pulido de superficies o esmerilado, tareas de oxicorte, oxiacetilieno, corte con plasma, tareas de calentado de superficies con algún tipo de mechero, tareas de picado de hormigón, porque el hormigón puede generar chispas, y tareas de agujereado sobre superficies metálicas, donde va a generar calor. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es la interacción entre el hombre, nosotros, la máquina y las condiciones medioambientales. Lo que busca la ergonomía es prevenir lesiones relacionadas con trastornos musculoesqueléticos, o sea, no tener enfermedades laborales o tensiones de contracturas, esguinces o cualquier tipo de relación relacionada con el trabajo. Y permitir el confort del trabajador, trabajar y no lesionarnos. Dijimos, el hombre con su aptitud y actitud. Aptitud es estar apto a aprender, a hacer las cosas. Actitud es cómo las hago. Mi condición física, no todos podemos hacer todo por condiciones físicas preexistentes. Y mi condición psicológica, a veces la cabeza no nos acompaña para estas tareas. Con una relación de la máquina, que la máquina esté en condiciones, sea adecuada, que tenga los agarres, y con una condición del trabajo, que esté iluminado, que la ventilación sea adecuada, que no haga ni mucho frío ni mucho calor. Esto es lo más difícil de controlar. Cuando hablamos de máquinas en condiciones es importante. Si yo tengo un martillo que viene con un mango anatómico, se rompe y le sueldo un mango metálico, estoy anulando la ergonomía de esa herramienta. Si yo estoy utilizando una moladora y no le pongo la manija extra para poder tener un buen agarre y buena fijación y nada más lo agarro de su cuerpo, estoy anulando las condiciones ergonómicas de esa herramienta. Y si yo no muevo esa manija según la posición que use la moladora, también. Todo esto nos da la ergonomía. ¿Cuáles son los riesgos ergonómicos? Movimientos repetitivos. Si yo hago siempre el mismo movimiento, puedo generar una lesión.
Vibraciones, cuando uso una máquina mucho tiempo transmiten vibraciones y el cuerpo lo siente. Esto nos pasa si usamos mucho tiempo una moladora, un martillo neumático o una agujereadora, después sentimos la mano más blanca y sentimos como que nos tiembla la mano o tenemos una sensación como de picazón o electricidad. Esto es por el efecto de las vibraciones. Estar parado todo el tiempo también nos genera lesiones ergonómicas. El empuje y arrastre de cargas, tener que romper la gravedad para empujar una carga. Si la carga es muy pesada, voy a poder generar una lesión, entonces es importante usar ayudas mecánicas y eléctricas para todo esto. El levantamiento de descenso manual de cargas, si yo tuerzo la espalda y levanto las cargas con la espalda en una posición adecuada, puedo generarme una hernia, es muy importante flexionar las rodillas, mantener la espalda recta todo el tiempo. El traslado de cargas, si tengo que trasladar una carga a mucha distancia o es pesada, siempre usar una ayuda mecánica o eléctrica. Las posturas forzadas, trabajar de forma inadecuada, estar torcido, estar abajo de un equipo con medio incómodo, buscar siempre las posiciones que menos lesionen al cuerpo humano. Y el estrés por contacto, usar mucho tiempo una herramienta que nos deje algún tipo de mano, generamos una presión y que nos genere una lesión. ¿El orden y limpieza es seguridad? Sí, por supuesto que sí. Una caja de herramientas ordenada me facilita buscar las herramientas, pero al mismo tiempo al meter la mano en la misma tengo menos riesgos de lastimarme. Un lugar de trabajo desordenado, con cables tirados, tengo más chances de tropezarme, de caerme. Entonces, ser ordenado y ser prolijo nos optimiza nuestras tareas. Por ende, es importante que seamos conscientes en mantener el orden y limpieza. Antes de trabajar, limpiar. Cuando termino de trabajar, vuelvo a limpiar. Pues si llego y está todo tirado y no limpio nada, me voy a lesionar. Un fierro en el piso, lo piso, me caigo, me arrodillo, me clavo algo. Entonces es importante antes de trabajar limpiar y después de trabajar dejar todo limpio y en condiciones. Los riesgos son muchos. Entonces yo tengo que estar atento a todos los riesgos que me enfrento laboralmente. ¿Qué hago si veo una condición insegura? Lo notifico, che, tengo que trabajar acá y hay un problema. Bueno, esta condición considero que hay un riesgo, entonces notifico las condiciones inseguras. ¿A quién? Al libre de planta, al supervisor o al área de seguridad y higiene, o a quien me contrató para la tarea. Vamos a medio ambiente, cerramos seguridad, empezamos con medio ambiente. El medio ambiente lo importante es entender, estamos certificados bajo la ISO 14001. ¿Y qué es un aspecto ambiental? Un aspecto ambiental es la interrelación de la organización con todo lo que nos rodea. Importante entender esto. Los aspectos no son positivos ni negativos, sino es una interacción. Puede ser, un aspecto ambiental es emisión gaseosa. Si está dentro de norma, es un aspecto neutro. Si está fuera de norma, si está fuera de norma, dentro de norma, es un impacto neutro. Si está fuera de norma, es un impacto negativo. Entonces, hay situaciones, hay aspectos ambientales. El montar una empresa es una interacción con el medio ambiente y tiene sus impactos positivos y negativos que después vamos a hablar. ¿Qué es un impacto? Es el cambio de lo que nos rodea por la acción humana neta de la empresa. Y acá sí, montar una empresa tiene un impacto positivo, genera empleo. Otro impacto positivo hace que los proveedores no trabajen porque también genera algo a la comunidad. Genera un producto que la sociedad necesita, pero tiene impactos negativos, genera residuos, genera efluentes líquidos, gaseosos, donde están alterando. A veces esto puede haber impactos neutros, como esto que les digo. Todo dentro de norma podrá ser neutro. Reciclo mucho, uno puede decir es un impacto positivo y negativo al mismo tiempo, que después lo vemos. Entonces a mí me gusta comparar un poco, que nos planteemos la comparación de la empresa versus casa siempre. Entonces yo digo, en la empresa consumimos insumos, necesitamos materias primas, insumos para producir, consumimos electricidad, agua, gas y productos químicos. En casa también. En casa consumimos agua para vivir, consumimos gas, electricidad, utilizamos productos químicos, insumos que son los elementos básicos que tenemos. Entonces ya empezamos a ver que todo lo que necesitamos, tanto en una industria como en casa, es parecido. Al mismo tiempo, la empresa o la industria genera ruido, efluentes gaseosos, residuos electrónicos, residuos especiales, efluentes líquidos, residuos reciclables. Acordémonos que los especiales son aquellos que tienen contaminantes. Residuos reciclables. ¿Por qué digo residuos reciclables y no reciclables? Porque es un residuo al fin y al cabo. Y residuos asimilables a domiciliario, o sea, restos de alimentos, envoltorios o alguna otra cosa. En casa es lo mismo. Generamos ruidos, efluentes gaseosos, porque tenemos un termotanque, un calefón, un vehículo, hacemos un asado. Residuos especiales, generamos envases de productos químicos, a veces pintura, solvente, cualquier tipo de producto de limpieza. Residuos asimilables a domiciliario, más vale. Residuos electrónicos, capaz en los que un televisor, una plaqueta, un mouse, cualquier tipo de electrónico, un electrodoméstico.
También tenemos nuestros efluentes líquidos, porque vamos al baño, nos bañamos, lavamos los palatos, y también generamos reciclables, por supuesto. Acá es importante entender. La empresa, evidentemente, sus insumos químicos van a ser un poco más peligrosos y mayor volumen, y sus efluentes o sus residuos especiales van a ser más volumétricos. Pero la empresa hace todo un tratamiento. En casa tiramos todo a la misma bolsa. Entonces, el cuidado ambiental, nosotros como empresa cuidamos nuestros efluentes gaseosos, controlamos nuestros efluentes líquidos que no vayan en productos químicos, nuestros residuos especiales los mandamos a tratar, nuestros residuos electrónicos también, vendemos nuestros reciclables. En cambio, en casa, yo agarro una bolsa y tiro restos de pintura, restos de solvente, basura común, tiro papel, cartón, porque no tengo un buen sistema de clasificación. Y en mis efluentes, si lavo un pincel, lo tiro directamente a la cloaca sin ningún problema, o al pozo ciego. Entonces es importante tener en cuenta estas situaciones. ¿Cómo trabajamos nuestros aspectos? Primero, identificación, tengo que saber cuáles son mis aspectos. Después los evalúo por diferentes variables según nuestro procedimiento, pero es el tipo, la probabilidad de impacto, la frecuencia, el alcance, la cantidad o el volumen y la peligrosidad. Y finalmente los priorizo, decido en cuáles actúo. A mí me gusta siempre poner un ejemplo breve de cómo podría ser en casa esto. Miro mis 3 servicios principales, luz, gas y agua. Miro las facturas, entonces ya identifiqué mis aspectos ambientales, consumo de luz, consumo de gas y consumo de agua. Luego los evalúo. En casa lo voy a evaluar por costo. ¿Cuál es la factura más cara? La de la luz, vamos a decir. Entonces yo ya dije que mi prioridad por costo, post-evaluación, es la luz. Y tomo acciones para bajar este aspecto ambiental. ¿Cuáles pueden ser estas acciones? Cambio todas las lámparas a bajo consumo, pongo un panel solar, cambio algún electrodoméstico de alto consumo, como el horno eléctrico, el microondas, la pava eléctrica, o inclusive si tengo un lavarropas muy viejo que consume mucha electricidad, o una heladera muy vieja que consume mucha electricidad, hago una mejora tecnológica, si lo puedo hacer. Entonces ahí decido y de esta forma bajo el consumo. Siempre con un concepto importante que es que sea económicamente viable, porque si yo voy a ahorrar 5.000 pesos por mes y tengo que gastar 1.000.000 de pesos para reemplazar una heladera, evidentemente no es viable, no es económicamente viable. Entonces la empresa hace lo mismo, lo que buscamos es la viabilidad o el requisito legal. La ley me dice hay que cambiar este sistema, lo cambiamos. Pero si no, hay que buscar la viabilidad económica. ¿Cuáles son nuestros aspectos ambientales? Nuestros aspectos ambientales en planta son cualquier tipo de generación, tanto de residuos como reciclables, especiales o domiciliarios, el consumo de productos químicos, que intentamos consumir cada vez menos, consumo de agua, generación de efluentes líquidos, el riesgo de incendio y el riesgo de los efluentes gaseosos. ¿Cómo se clasifican los residuos en nuestra organización? En nuestra organización los residuos se clasifican en tachos o bolsas amarillas, los residuos especiales que poseen algún material contaminante, como grasas, aceites, productos químicos como ISO, pinturas o cualquier otro insumo, productos químicos. En los tachos negros o para algunas partes de proceso específicas en unas cajas rojas, los residuos asimilables a domiciliarios. ¿Qué quiere decir esto? Restos de envoltorios que no reciclemos, como plástico, restos de alimentos, comidas o materiales como el ISO ya procesado, que es un plástico. Después en los tachos verdes o bolsas verdes, los reciclables, los productos reciclables, hoy los separamos más en partes del proceso específico como cartón, papel y metal. Son los dos que estamos reciclando hoy en día, papel y cartón y metales. Luego los residuos patogénicos que son específicos del servicio médico y hay algunos residuos diferentes que los clasificamos según condiciones. Un ejemplo son las pilas y baterías, que eso hay que consultar dónde arrojarlas, no se pueden tirar en cualquier tacho, normalmente las acumulamos en el ingreso a nuestro laboratorio. Otro puede ser los tubos de iluminación, que esos los acumulamos en el área de mantenimiento, o los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que también los acumulamos en el área de mantenimiento. Recordemos las 5 R's. Antes se hablaba de las 3 R, hoy ya hablamos de las 5 R's. Nuestra primera R es reducir, generar menos. Lo mejor para el medio ambiente no es reciclar, sino generar menos residuos. Hoy nuestra cultura está cambiando, vamos a comprar y vamos con nuestra bolsa, entonces generamos menos bolsas. O traemos una caja de cartón, que es un residuo, pero es mejor que el plástico. Si compramos un repuesto económico antes de comprar todo un envase. Entonces es importante reducir la generación de residuos siempre. Después reutilizar, reaprovechar.
casi todos tenemos nuestras especias en frascos de mermelada o frascos de yogur, algunas comidas en frascos de café o en otro tipo de frascos. Aprovechamos todo esto. Entonces, reutilizar los materiales para otro uso es lo mejor que podemos hacer también. Después, reparar. Hoy nos cuesta, pero en una época, yo siempre digo, cuando éramos chiquitos usábamos lo que eran los parches en los codos o en las rodillas cuando rompíamos los pantalones. Hoy van y vuelven, pero reparar las cosas. Si anda mal un televisor, repararlo. Si anda mal un lavarropas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una falla en la sociedad que a veces es más caro reparar que comprar uno nuevo. Pero la realidad es que siempre es ideal reparar las cosas antes de tirar y comprar una nueva. Después recuperar, esto es más de lo que hablamos de recuperar los residuos orgánicos, capaz generar compost, poner en las plantas las cáscaras de verduras, de huevo, poder aprovechar todo esto, tener una una granja orgánica con lombrices para procesar los orgánicos y generar un buen compost y un lixiviado para poder regar. Y por último, y de las 5 R, la peor de las R es el reciclar. ¿Por qué? Porque reciclar implica un proceso industrial. Nuestro residuo lo tienen que llevar a una fábrica productiva donde va a gastar electricidad, va a gastar agua, va a gastar muchos productos químicos para darle un segundo uso. Esto nos pasa con el papel muchas veces. El papel limpio lo manda en blanco, lo mandamos y se transforma después en un maple huevo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la última escala del cartón o del papel, el maple huevo. Quiere decir que algo que era muy útil, que se gastó lavandina, insumos naturales, cloro, un montón de cosas para producirlo, después vuelve a entrar a un proceso químico, se vuelve a lavar, se vuelve a depurar, se generan efluentes, se consume electricidad para generar un cartón de baja calidad. ¿Qué hacemos o cuáles son nuestras emergencias en materia de seguridad? En materia de seguridad, nuestras emergencias son el riesgo de accidente o descompostura. Yo siempre digo, no solamente la gente se lastima, sino hay gente que viene a trabajar y se descompone. Le baja la presión, es diabético, tiene un pico de insulínico, puede ser, también se puede desmayar, puede tener vómitos por una intoxicación alimenticia. Entonces eso para nosotros es una emergencia. Otra emergencia es el riesgo de incendio, que esta es de seguridad y de medio ambiente, la vamos a ver en medio ambiente también, porque hay un riesgo para los humanos que están incurrando de accidente y evidentemente un riesgo para el medio ambiente por los humos y gases emanados. Y después otro riesgo que consideramos de seguridad es el escape de algún gas o fluido. En nuestra planta la realidad es que el único fluido que tenemos vía cañería puede ser el gas de red, y si no algunas cañerías específicas con algún producto químico, puede haber algún solvente o algún otro tipo de sustancia. Las emergencias ambientales en nuestra organización son el riesgo de cualquier derrame de producto químico. Esto también puede aplicar a seguridad por un resbalón, pero es más ambiental en nuestro concepto. También el riesgo de incendio y el riesgo de una emisión por chimenea fuera de norma. Si yo estoy en planta y veo un conducto de la organización que sale humo de cualquier color, tengo que notificar inmediatamente. Algo que es importante entender es: cualquier color de humo, salvo el blanco, es malo y el blanco no garantiza que sea bueno. Si es blanco y disipa muy fácilmente, es vapor de agua, no hay ningún inconveniente, pero si el humo blanco se mantiene, también tiene un proceso químico relacionado. Si es humo negro es de combustión y si tiene colores, ya es un humo más peligroso por algún producto químico. ¿Qué voy a hacer en caso de emergencia? En caso de cualquier tipo de emergencia, yo lo primero que voy a hacer es notificar ¿a quién? Al brigadista, supervisor o mantenimiento o a la persona que me haya contratado, con quien esté. Y muchas veces, si soy un contratista, lo que tengo que hacer es notificar a la persona que tenga más cerca para que él dispare mi sistema de alarma. Pero recordémonos, la norma y la pregunta que van a hacer en el examen les va a decir que hay que notificar al brigadista, supervisor o mantenimiento. Si yo no hay un riesgo, estoy trabajando y hay una emergencia y no tengo un riesgo para mi vida, apago todos los equipos y los desconecto, aíslo materiales inflamables, si hubiera un material que se puede prender fuego, lo saco, alejo a las personas, le digo a todos que se vayan y me voy para que actúe la brigada de emergencia. Situaciones de emergencia en planta. Nuestra planta tiene diferentes puntos de encuentro, hay 4 puntos de encuentro asignados, divididos en diferentes lugares. Cada punto de encuentro va a ser donde esté en ese momento. Siendo un contratista, yo lo que voy a hacer en caso de cualquier tipo de emergencia o que suene la alarma de evacuación, lo que voy a hacer es seguir al personal de planta al punto de encuentro más cercano. Dejo las actividades, apago máquinas, equipos, desconecto, no dejo nada prendido y voy al punto de encuentro más cercano con todo el personal de planta. Hay muchos puntos de encuentro, ahí estoy remarcando uno, en amarillo el punto de encuentro de administración y recursos humanos, en violeta o rojo el punto de encuentro
de lo que es comedor, laboratorio y el área de unidad sellada, depósito de unidad sellada y oficinas. En azul el punto de encuentro de aire, panel y metalurgia. Y en verde el punto de encuentro de logística, plástica y ecológico. Bien, terminando con esta charla, lo tienen como un link separado, pero deben rendir este examen, completarlo y al mismo tiempo completar la planilla de participación en capacitaciones que fue enviada por correo electrónico. Agradecemos toda la participación y cualquier consulta estamos a disposición. Recuerden, estas normas son de cumplimiento obligatorio, tanto los EPP como todos los procedimientos, por lo cual ante cualquier inconveniente se detendrán las actividades y se deberá hacer un plan de adecuación para poder seguir trabajando. Muchas gracias a todos y los esperamos en breve en planta. Muchas gracias por su tiempo.